Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 16. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El paralítico de la piscina de Betesda. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda tiene 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que yacía 38 años, que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que cargaba la camilla, que había sido curado: hoy es día sábado, y la ley no te permite que lleves tu camilla a cuestas. Él les contestó: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho: toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el Señor ministrando a tanta gente, ¿verdad? Haciendo tantos prodigios. Él vino para sanar al enfermo, para ayudar y para mostrar realmente que Él era el enviado del Padre. Él era el Mesías, porque nadie podía hacer los milagros que Él hacía, ni hablar como Él hablaba. Y aún así, muchos, aferrados por muchas tradiciones y costumbres y por su religiosidad fanática, no reconocían a Jesús, no importaba el milagro más grande que vieran en sus ojos, y seguían fijándose en cosas realmente insignificantes, porque no aceptaban realmente que Jesús era el Hijo de Dios, y se fijaban en que no se podía hacer tal cosa como cargar ni una camilla para después de haber sido sanado. ¿Quién iba a preguntar a nadie que lo sanara
si era justo o no, si era esto la ley o en contra de la ley o no cargar la camilla. Simplemente la alegría de haber sido sanado después de 38 años tendido en un lugar. Seguro que obedeció a esa voz que le dijo, toma tu camilla y anda. Él se sorprendió, desde luego, de que se levantó y se sintió sano. Es decir, que no iba a desobedecer esa voz que le dijo, toma tu camilla y anda. Más bien, obedeció esa voz, no importando realmente si era lícito o no, o si eso estaba bajo las ordenanzas de la ley de Dios o no. Él obedeció. Y realmente muchas veces nosotros nos vemos en situaciones así, en que escuchamos la voz de Dios y obedecemos a esa voz porque hemos tenido un testimonio vivo de Jesús, que lo que ha hecho en nuestras vidas, y en vez de tener un miedo, tenemos una valentía. Entonces, eso es lo que está pasando muchas veces cuando conocemos a Jesús personalmente y recibimos la valentía para dar testimonio de muchas cosas que realmente el Señor nos insta a, a pregonar y a, a decirlas sin miedo. Es porque el Señor realmente ha hecho grandes cosas en nosotros y estamos seguros de que Él lo hace para quitarnos a nosotros también el miedo y dar también ejemplos a otro de esa valentía que el Señor nos da para proclamar algunas cosas que bajo la sugestión o el miedo no podemos decir. Este hombre fue sanado después de estar 38 años enfermo, paralítico, y desde luego recibió con esa sanación un impulso de el mismo Dios para dar su testimonio, y no importando lo que realmente le pudiera suceder después de haber sufrido por tantos años de esa enfermedad. Ahora hizo algo mal, porque seguidita que se encontró con Jesús nuevamente, supo quién le había sanado, y entonces fue y compartió con los judíos, pero quizás no tenía malas intenciones de haber sido sincero con los maestros de la ley y los fariseos, los encargados del templo, y le contó realmente que era Jesús que lo había sanado. Él quizá ingenuamente le dijo esto, pero no esperaba que ellos iban a estar persiguiendo a un hombre que acababa de hacer un milagro como ese. Por eso muchas veces el Señor nos da una ingenuidad cuando nosotros tenemos cierto conocimiento por revelación o por motivación del Espíritu Santo, y ingenuamente, sin querer hacer maldad, sin querer producir ninguna discordia, el Señor simplemente pone palabra en nuestras bocas y nos insta a dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Eso le pasó a este hombre, que realmente fue y le comunicó a los maestros de la ley y a los fariseos lo que había pasado y quién lo había curado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor quiere curarte, el Señor quiere curarnos, pero nosotros tenemos que realmente saber que solamente Él realmente puede hacer esos tipos de milagros, ¿verdad? La ciencia muchas veces nos puede decir que no tenemos ya esperanza con una enfermedad o algo que nos esté afectando físicamente o mentalmente, pero es Jesús quien tiene la solución a todo problema. Él se le ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra
para realmente hacer grandes prodigios. Y Él es el mismo, ayer, hoy, mañana y siempre. Ah, y por eso debemos confiar en el Señor. Esta piscina, dicen que bajaba un ángel, removía el agua y habían todas clases de enfermos ahí. El primero que entrara, después de haberse removido esa agua, se sanaba instantáneamente. Ah, También se dice que ese es un sitio de paganos, pero el Señor ah, hizo el milagro allí entre paganos. Si era de paganos, eso que donde se reunían tantos enfermos, porque buscaban la sanación, ¿verdad?, de su cuerpo, de su espíritu, quizás también, pero ellos esperaban ser sanados y Jesús entra a aquel lugar. Los judíos lo tenían como que era un lugar realmente donde bajaba el ángel del Señor, removía el agua y sanaba a una persona de vez en cuando. Es decir que ah, no importando el lugar donde él fuera, él lo que llevaba era realmente la sanación y el bien para los demás. Es decir que nosotros a veces tenemos cuidado, demasiado cuidado de no entrar a ciertos lugares porque son de pagano, porque son gente del mundo. Y el Señor nos muestra con esto también que no importa donde nosotros vayamos, si vamos con el fin de hacer el bien, si tenemos la capacidad para hacerlo, nosotros debemos ir sin miedo, con confianza en el Señor y hacer lo que Él nos manda, a dar el testimonio donde sea o a sanar a un enfermo, a orar por alguien en el nombre de Jesús. Es decir, que Él nos indicará realmente si debemos hacerlo o no, pero tenemos que tener la confianza en el Señor. Muchas veces, a veces los escrúpulos no nos permiten a nosotros obrar libremente como el Señor nos insta a hacerlo, porque tenemos cierto temor del qué dirán o creemos que nos vamos a contagiar con la maldad que hay en el lugar donde debemos ir y llevar la palabra de Dios. Eso no es cierto. Lo que hace falta es valentía del Señor para poderlo hacer. La gracia y la unción del Espíritu Santo para ser los pies de Jesús, las manos de Jesús, los ojos de Jesús, donde Jesús pueda obrar a través de nosotros, sus siervos. Es decir, que todavía yo creo en que el Señor puede usar a los que Él quiera, que ha llamado a ser testigo de lo que han visto y han oído, y Él puede hacer su obra a través de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Pues sí, esta lectura realmente nos motiva a nosotros a ser instrumento de Dios para llevar la salud al que sufre por medio de la oración y la unción del Espíritu Santo en aquellos que servimos al Señor. Debido al miedo y el temor al que dirán, muchas veces no estamos haciendo realmente lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Nos encerramos en nosotros mismos y no vamos a la periferia como nos aconsejó el Papa Francisco, y no escuchamos esa voz que requiere muchas veces valentía y pedir la unción del Espíritu Santo y más que nada la compasión del Señor en nuestros corazones para nosotros ir donde está el que sufre, como se acercó Jesús en esta piscina donde se juntaban tantos enfermos. Nosotros podemos también pedirle al Señor la compasión en nuestros corazones para ir
donde está la necesidad. Él sabía que este hombre estuvo ahí por 38 años, se compadeció de él y le ofreció ah, su mano, le ofreció la salud, lo levantó y con eso da un testimonio de que él realmente era el enviado del Padre. Y como dijo Jesús, que al ciego, aquel que nació de nacimiento, muchos le preguntaron que si era porque él había pecado o porque sus padres habían pecado. Él dijo que no, que era simplemente para que la obra de Dios se realizara en él. Lo mismo pasa con este hombre, 38 años ahí, eh, y se realiza la obra de Dios en él para que todos vieran ese prodigio de Dios y realmente creyeran en que el Hijo de Dios estaba en medio de ellos. Pero aún así se endurecían más y más. Eso está pasando hoy día. El Señor está haciendo grandes maravillas todavía hoy día en el mundo. Pero hay muchos que en vez de creer, se ponen más duros sus corazones, se ponen más incrédulos. Es increíble que lo que dijo Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol, lo estemos viendo con nuestros propios ojos. Jesús vino a los suyos y no le recibieron. Hoy, después de tantos años de haber pasado cuando Jesús ascendió al cielo y envió su Espíritu Santo, todavía hay gente endurecida y no puede ver realmente la grandeza de Jesús y Jesús actuando en el mundo entero. Millones dando testimonio de que Jesús es real y que no hay otro Salvador sino Él, y sanando y convirtiendo personas de la maldad a la bondad, y grandes cosas están pasando que Jesús está haciendo, mas sin embargo, muchos cada día se están endureciendo más y más y simplemente creen en Jesús, pero simplemente de una forma superficial. No quieren comprometerse, no quieren realmente dejar lo que están haciendo, quieren imponer su voluntad, y el Señor realmente nos dice que tenemos que humillarnos, que tenemos que confesar nuestros pecados, que tenemos que confesarlo a Él como nuestro Salvador personal, y tenemos que venir a Él y escuchar su llamado para nosotros recibir realmente ese favor que tanto buscamos de ser felices. Solamente Dios hace al hombre feliz. Es decir, que en esta lectura hay tanto que compartir y simplemente podemos, debido al tiempo, traer a cabo todas las cosas que conciernen a este mensaje, ¿verdad? De la bondad de Dios, de la misericordia de Dios con este hombre después de haber estado sufriendo por 38 años. Esa es la parte más atractiva de este mensaje, la compasión de Jesús, de levantar a este paralítico después de 38 años tirado allí en aquel lugar, y nadie le ayudaba realmente a entrar en las aguas cuando se removían. Después de haberse removido esa agua, quedaban muchos. El que llegaba primero quedaba sano, pero este hombre no tenía quien lo pusiera ahí. Y Jesús, viendo esa necesidad, acudió a él y le pregunta: ¿quieres sanar? Y él dice: bueno, yo quisiera sanar, pero nadie me entra a la piscina después que se remueve el agua. Y Jesús realmente, que es Dios, él no sabía que estaba hablando con el mismo Hijo de Dios, que tenía el poder para sanarlo. Se sorprendió quizás cuando el Señor le dice: levántate y toma tu camilla y anda. Seguro que realmente ese hombre, de una más forma u otra, espero que a cada uno que le pase algo semejante así pueda entregarse al Señor para el resto de su vida. Pero como la dureza del corazón humano es a veces
increíble, puede hacer que ese hombre también siguió pecando. El Señor se lo dijo, trata de no pecar más porque te puede pasar algo peor. Hay muchos que han sido tocados por el Señor y lamentablemente están un tiempo haciendo las cosas bien, luego se desvían y comienzan a cometer pecado y entonces se ven en problemas mayores. Así que si a través de esta lectura el Señor te está hablando a ti, escucha su voz y endereza tus caminos, porque el Señor viene pronto. Hay cosas que van a pasar muy pronto y aquellos que están escuchando la voz de Dios y se resisten, puede que se le haga un poco tarde. Que el Señor te bendiga y que pase un día lleno de la presencia del Señor.